¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida de nuevo a su espacio de meditaciones. Estamos ya en la sexta semana de Pascua y hoy es lunes 6 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura al libro de los Hechos. Seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos a la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde un principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué nos está diciendo Jesús hoy en su Evangelio? Primero démonos cuenta de un punto importante en la primera lectura, que es que a veces hay que insistir en el buen sentido de la palabra para poder hacer cosas buenas. Esta hermosa lectura del libro de los Hechos que relata el comienzo pues de la iglesia misionera, de la iglesia con la fuerza del Espíritu, es interesante ver cómo el Señor fue abriéndose camino entre la gente incrédula. Fíjense que en este texto de los Hechos hay varios elementos que nos interesan como iglesia
y ver cómo la iglesia del primer siglo tenía los elementos todos de la iglesia de hoy. Esta mujer, Lidia, que era comerciante en púrpura, cosa que nos da a entender que su estatus era alto, porque era la púrpura digamos, un elemento muy fino y costoso, por lo cual se presume que esta mujer tenía un estatus social elevado, que se movía entre las altas esferas de su sociedad. Esta mujer fue tocada por Dios, tocada por el Espíritu, se bautiza ella, y el dato interesante es que se bautiza su familia. Cuando nos pregunten por qué los católicos bautizamos incluso a los niños, recuérdenle este pasaje de Hechos, donde esta mujer hace bautizar a toda su familia, aunque comienza con la conversión de ella, y les insiste a Pablo y a sus compañeros a que se queden en su casa, muy persuasiva. Y le dice, si ustedes creen que realmente mi fe es sincera, quédense en mi casa esta noche. Y dice el texto que así fue como ella los obligó a quedarse. Nosotros a veces tenemos que ser un poquito más astutos en las cosas de Dios para ganarnos a la gente para Cristo. Y yéndonos ahora al Evangelio, fíjense que es interesante ver cómo el Señor habla del Espíritu de la verdad que vendrá, y habla de que dará testimonio y que ellos también darán testimonio. Pero cuando estas palabras las dijo Jesús, no se comprendieron, no se entendieron. Así que no te preocupes, que eso que te pasa a ti pasó también en aquella época, que no comprendes lo que Dios está diciendo, lo que el Señor está diciendo, lo que la palabra dice. Necesitas esperar y apelar a lo que ellos en aquel tiempo también apelaron. Son palabras que solo cuando se cumplieran se podían realmente entender. Ahora, ¿cuándo se van a cumplir estas palabras? Fíjense que en la iglesia naciente, la iglesia del siglo I, pues estaba la iglesia, pero no se había manifestado en su dinamismo apostólico. Estaban los discípulos, tenían toda la doctrina que habían recibido de Jesús, pero estaban escondidos, estaban con miedo, se comunicaban las cosas en secreto, no había una vida pública de culto a Jesús, todo era en secreto. Hasta llegaron a pensar muchos que después de que Jesús se fue al cielo, se había terminado todo, se acabó todo. Lamentablemente muchos de hoy en día piensan lo mismo y ven a la iglesia como un residuo equivocado de la predicación de Jesús. Muchas sectas, muchas denominadas iglesias o instituciones religiosas, obviamente todas de corte separado, de corte protestante, llegan a pensar que Jesús predicó el reino, pero terminó saliendo la iglesia. Como que no hay modo, salió esto es lo que hay. Pero no, muchos llegaron a pensar eso. Y como vemos, esta forma de pensar se manifiesta incluso hasta nuestros días. ¿Por qué? Por esto, porque los discípulos no estaban todavía como que animados por la fuerza y el dinamismo del Espíritu Santo, del abogado, del consolador, del defensor, para poder hacer de ellos unos discípulos activos y sagaces. Tuvo que esperarse hasta Pentecostés, cuando el Espíritu se derrama en abundancia, y entonces ahí sí salen a predicar con la fuerza del Espíritu, a ganar personas, almas para Cristo. El mismo Cristo sale, podemos decir así, a evangelizar, a anunciar, a captar almas con su mensaje a través de la instrumentalidad de los suyos, de sus testigos, de los que han estado con él desde el principio. Y esa es la iglesia del comienzo. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo que ya Jesús había prometido, pues estas palabras no se hubieran comprendido y no habrían podido ellos dar testimonio de Jesús. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos viven así, incluso después de la confirmación, que se supone que es el sacramento en donde se derrama la plenitud del Espíritu Santo en la persona, pero ¿qué han hecho con el Espíritu Santo? Viven guiados por él,
lo invocan con frecuencia, son cristianos que realmente están dando testimonio y vamos a incluirnos. Estamos dando testimonio en nuestros lugares donde estamos, lugares de trabajo, de estudio, de vida, porque muchos no lo están haciendo. O sea, viven como los cristianos que sabían todo, pero estaba en su cerebro, pero no estaba en el corazón. Se les hace difícil vivir una vida cristiana. Están todavía muy con el corazón en las cosas de esta tierra, de este mundo. Viven según la sociedad, como la sociedad les marca el paso y el ritmo, y no según el Evangelio y lo que Cristo quiere hacer de ellos. Entonces, ¿qué necesitan? Una buena y gran efusión del Espíritu Santo como en Pentecostés. Pentecostés ya viene. Está muy pronto para la celebración litúrgica de este día. Así que preparémonos invocando desde ya al Espíritu Santo para que venga y nos cambie y nos transforme y haga de nosotros testigos dinámicos que den testimonio, valga la redundancia, de Jesús, de que está realmente en nuestras vidas, de que Él no se ha ido del todo, Él está con nosotros, está en la Eucaristía y está trabajando fuertemente a través del Espíritu Santo afuera. Está trabajando en la iglesia. En la iglesia se mueve el Espíritu de Dios. En la iglesia se mueve Jesucristo y también quiere moverse en cada cristiano que está moviéndose en la calle, porque allí es donde también hace falta y donde mucha gente no entiende que tenemos, digamos, una gran labor. Hay quienes dicen, quiero servir al Señor, pero en el templo. No todos pueden servir en el templo, siendo ayudadores para la colecta, o lectores, o ministros extraordinarios, o catequistas. No mucha gente puede hacer estos servicios, pero tu labor como cristiano tocado por el Espíritu Santo está en dar testimonio de Jesús en tu ambiente. ¿Quieres servirle al Señor? Pregúntale dónde te quiere y seguramente no te va a mandar de catequista a la iglesia, solo a unos poquitos. No te va a mandar a que te metas en el templo a hacer las funciones del sacerdote, que es un problema que los laicos tienen ahorita, que quieren suplir al sacerdote o hacer todo lo que el sacerdote haga. No, tú tienes tu campo en tu hogar, en tu lugar de trabajo. Allí el Señor te quiere para que des testimonio y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo puedas seguir captando, o el Señor pueda seguir captando a través de ti almas, ganárselas para Él y para llevarlas a la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.